por los que ahorita no están entrando, para que la tengan y la subamos en el Telegram. Si me autorizan a eso, me escriben en el chat alguno que sí, por favor. Ok, gracias, Emiliano. Gracias, Dana. Danaí. Ok, tenemos en esencia 3 semanas. Yo propongo que me entreguen el proyecto como entre el 19, 20 o 21. ¿Para qué? En esencia, nuestro semestre termina el día 22. Ahorita estamos calificando y espero obtener todas las calificaciones como para esa misma semana. No quisiera involucrarme con estas semanas de exámenes en caso de que tengan otras materias y que quieran pues tener un poquito más de tiempo. Yo sí hago examen final. En caso de que ustedes lo quieran, lo hacemos. Y ese es solo para calificación extra. Significa que si tienen una calificación, los puntos que generen en ese examen se les va a sumar. Ok. Mi propuesta es de que sea en esta última semana la entrega de proyectos. El proyecto lo vamos a ir llevando en este par de semanas. ¿Qué es lo que yo necesito del proyecto? Lo que ustedes están haciendo. Estoy haciendo el diagrama. Voy a pasarme a... Estoy haciendo el diagrama de casos de uso. ¿Eso qué significa? Cada caso de uso, voy a ver un ejemplo para que vean y veamos uno muy particular, ¿no? Aquí tengo un diagrama de clases, el cual ya me está diciendo que va a existir un usuario con estas variables y con estos métodos. Una encuesta, reporte y preguntas. Aquí yo me estoy imaginando de que va a haber una, dos, tres, cuatro, cinco clases en su programa. Y este es el diagrama de casos. ¿Eso qué significa? Para cada función o método va a existir una bolita aquí. Entonces, esa es de las primeras cosas que al menos yo reviso. Cuando se hace un análisis de ingeniería de software para desarrollo de software, es lo que se empieza a analizar. Ok, ¿qué funciones necesita? Entonces revisamos este par de diagramas y empezamos a encrucijar, decir, ok, este va a ser para resolverme tal cosa. Y así lo voy a ir revisando, ¿no? Entonces va a ser los diagramas UML. ¿Eso qué significa? La documentación. Eso es una manera actual. Este no. Es una forma de documentar actualmente cómo se hacen los proyectos de ingeniería, ¿no? Como más o menos lo que vimos en Microsoft, más o menos es la misma estructura. Ahora, hoy les voy a enseñar tantito el tema de herencia. ¿Eso qué significa? Va a existir diagramas de clases y a veces los diagramas uno puede decir, pero vamos a pensar en la clase persona. La clase persona a lo mejor aquí adentro del UNAM puede existir la clase persona. ¿Y qué características debería tener? Pues de cualquier persona. Y entonces la especialización, ¿cuál sería? O lo que no se repite entre ellas. En esencia, la programación, si se han dado cuenta, es análisis de patrones. Entonces veo qué patrón de comportamiento tiene y aquí en esto de especialización de código es algo que tiene uno, pero no el otro. Y entonces ya con eso, pues tendría que tener especializado uno, el especializado el otro, y lo común lo debería de tener en otra parte. ¿Por qué? Porque ¿para qué escribirlo 2 veces? ¿No? Vamos a pensar un caso extraordinario. Mm, por alguna razón, trabajan en un banco. Y en el banco, ¿qué características puede tener? Pues a lo mejor el banco tiene diagrama de... No, perdón. En el banco puede tener clientes, ¿no? Eso está normal.
pero también sus propios directores, sus cajeros, los de atención a usuarios, pueden ser sus clientes del banco. Sí, ¿no? Entonces, si, si, por ejemplo, voy a colocarme yo en el caso. Yo a lo mejor estoy como cliente del banco Scotiabank y trabajo en el banco Scotiabank. Entonces, aparte de yo trabajar ahí, también me hacen cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí me depositan la nómina, o ahí también yo tengo mi tarjeta de crédito, o también tengo la hipoteca, y también tengo, no sé, préstamo de nómina, ¿no? Entonces, tengo las dos características. Si yo analizo tantito así, voy a generar aquí una etiqueta para yo mostrarles lo que yo me estoy imaginando. A lo mejor tengo yo nombre, curva, dirección, teléfono, mail. Estoy pensando yo como director. Y como cliente, pues también tengo todo esto. Entonces, yo podría más bien decir no, como que lo estoy haciendo mal, porque con que una vez lo pida, pues los dos los hereda. No sé si ustedes hayan sido clientes de banco y de repente dicen, ah, ya tengo todos los datos. Entonces a lo mejor digo, ah, como clase persona debo de tener nombre, dirección, teléfono, mail. Pero como director puedo tener número de empleado, puedo tener salario, mm, puedo tener número de horas de trabajo y a lo mejor características de recursos humanos, que obviamente eso el cliente no debería de tener, pero el cliente que sí debe de tener, ah, número de cliente. A lo mejor tiene de cuestiones de débito y crédito. Y si saco hipoteca, también aquí le ponemos hipoteca. Pero esto, si se dan cuenta, estos de cliente, no necesariamente lo podría tener el director. Entonces ahí ya se está separando. Es la especialización. ¿Quedó claro eso? Esa es la parte más complicada de programación orientada a objetos. Empezar a analizar y decir, ok, especializo a mis clases o a mis objetos y digo, ah, puedo generar mi clase persona, pero mi clase director y mi clase cliente deben de comportarse distinto. ¿Por qué? Porque tienen distintas cosas. Pero cuando yo le digo cliente, pues debería de jalar las características de persona. Igual director, obtengo las características de persona. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Ok. Entonces, si yo especializo a la persona, pues ya no le digo, ¿sabes qué? Quiero que se comporte como cliente o como director. Pero en esencia, este nunca lo vamos a ocupar. Directamente no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar director y cliente.
Ok, lo voy a colocar en el Telegram. Fecha de entrega de proyecto del 19 al 22. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esto que estamos viendo de los diagramas tipo UML es como el diagrama entidad-relación. Ajá, sí. Entidad relación está pensado para base de datos. Y UML, o sea, el lenguaje de modelado unificado, es para la programación en general. Eh, el diagrama de clases, el diagrama de secuencias, el diagrama de métodos, lo que me va a ayudar, aquí, el diagrama de clases es qué es lo que va a haber. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo, va a tener una clase que se llama encuesta, una clase que se llama pregunta, una clase que se llama reporte, una clase que se llama usuario. Y dentro de usuario va a tener variables y métodos. En el diagrama entidad-relación de base de datos, pues lo único que yo tengo es cómo van a estar la información, pero de la base de datos, ¿no? En esta materia no lo vemos, en manejo de datos ya vemos eso, pero ahí más bien lo que vamos, bueno, en manejo de datos, como paréntesis, se ve la suma de esto más lo que ahorita nos comentó el compañero, meter base de datos, ¿no? En nuestro temario de manejo de datos, ahí viene esa suma, ¿no? De programación, que en esencia la materia pesada es esta, programación, porque no sé programar y tengo que aprender a programar. Y manejo de datos y es manejo de información y eso está padrísimo porque tiene la información y la voy a manipular. Aquí jugamos tantito con manipulación, pero allá sí se hace, por ejemplo, en minería de textos, ¿no? Que ese es como un tipo de minería de datos, pero solo de textos. Y sí, en efecto, lo de UML es una manera de documentar como lo de entidad-relación, que es la documentación, pero de base de datos. Para que no quede como duda. mm, De relación, técnicamente son este estilo de modelados. Ahí no es bueno, también es modelo, pero aquí, por ejemplo, yo digo, tengo la entidad de empleado, la cual tiene que arraigan coches, pero el empleado está en el taller y es el encargado. Más o menos es del estilo, pero aquí lo que nos importa más es toda la estructura de la programación. Aquí en entidad relación, solo son los datos, ¿no? Tengo que andar pensando de cómo visualizarlos, todo eso, pero no es el modelo entidad relación, es como otro trabajo. En UML es esto. Yo tengo un software que a lo mejor tengo un navegador, el cual va a iniciar y apagarse, va a salvar una página, va a visualizarla. Puedo tener mis diagramas de clases y cómo van a tener relación entre ellas. Y en esencia, que todavía aún no llego a ese tema, ¿qué clase es la que debe de ir en el centro? Pero ahorita se la soluciono ya que mencioné. La clase, en esencia, la más importante, debe estar en el centro. Sin esa no debería de existir nada. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, el diagrama de Facultad de Ciencias, el diagrama de sección escolar, ¿qué es lo más importante de ciencias o de la UNAM? Sin eso no habría nada. ¿Qué es lo más importante? Si hay salones, puede seguir, si no hay salones, ¿podría seguir existiendo la UNAM? Pues no. No, yo creo que sí. Ahorita no estamos en salón.
Si no Serían los alumnos. si no existieran los alumnos para una escuela, ¿podría existir este software? No. Esa es la clase más importante, la de alumnos. Y bajo alumnos ya podríamos decir, ah, ok, va a tener grupos, va a tener clases, va a tener profesores, va a tener entorno de administración escolar, va a tener biblioteca y todo está alrededor de los alumnos. Si no existiera alumnos, no existiría ese software. Entonces, la parte más medular de nuestro diagrama de clases, la parte central debe de ser la clase que no se debería de desaparecer. Todas las demás se les conocen como cascada. ¿Y eso qué significa? Si yo elimino la parte principal, si elimino los alumnos, pues ya no existiría nada. En cambio, si yo digo, ah, ok, quito biblioteca, puede haber escuelas que no tienen biblioteca. Por ejemplo, muchas escuelas en línea no tienen biblioteca y existe la escuela. A lo mejor hay escuelas que sin una área en particular llamada sección escolar aún sobreviven. Las cuestiones en línea, el mismo departamento que se encarga de inscripción de alumnos, inscribe grupos, inscribe todo, ¿no? Entonces, a lo mejor es más complejo, sí. Antes así eran las cosas, ahorita ya están muy bien administradas, y entonces es el cambio. Bueno, quiero preguntar, ¿se entendió la diferencia entre diagrama entidad-relación a el diagrama UML? Sí, profe, gracias. Ok, regresamos entonces. Bueno, yo propongo que del 19 al 22 sea la fecha de entrega del proyecto. ¿Cómo me lo van a entregar? Lo que deberían de entregar es la documentación. De seguro va a tener cambios en esta semana, sí. Por ejemplo, ahorita les acabo de decir, ah, ok, del diagrama, cómo puede quedar más limpio. En la parte central quedaría la clase principal. Si a lo mejor dicen, ah, a mí me interesa hacer uno de seguros, entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién sería el más importante de la aseguradora? Que dicen, sin El ese. asegurado. El asegurado, correcto, ese es el más importante. O sea, puede existir la aseguradora X, sí, pero sin asegurados, pues no sirve de nada. Ok, entonces sería la documentación, el, el programa, y les propongo algo. Bueno, el programa sería un collab o algo así, a menos de que ustedes me dijeran, no, yo quiero evolucionar tantito y quiero hacerlo en otra cosa para que se vea mejor el diagrama o lo que sea. Se vale, ¿no? Para mí, si me lo entregan en cola y aunque sea un menú, por mí está perfecto. Eh, y la forma que les propongo de entrega sería que me hicieran un pequeño video entre su equipo, que expliquen su aportación dentro del proyecto, dado que son un equipo, que me digan, ah, yo me encargué de esto, o tuve cierto tipo de comunicación con Juan y él estuvo refiriéndome con respecto a algo. Denme un segundito. Ok, entonces sería como un video de explicación de qué es lo que ustedes hicieron. Si quieren que lo hagamos presencial, también nos podemos ver en el salón.
Yo propongo varios días por si ustedes necesitan dudas en el último momento, ¿no? Ok, ¿qué nos hace falta aprender tantito para entregar el proyecto? Nos hace falta herencia y ahorita vamos a iniciar con eso. Herencia, ahorita les subo esta presentación. Estas se las puse casi al inicio, pero ahorita ya tienen los conocimientos de entenderla mucho mejor. Nosotros estamos viendo programación orientada a objetos y estamos viendo de los mejores lenguajes orientados a objetos. Técnicamente nuestro lenguaje está actualmente considerado como un lenguaje de ciencia y, y no ciencia de la que se guarda en un cajón, sino ciencia de datos, en la cual ahorita está muy de moda debido a que nos van a hablar la documentación, nos va a hablar los datos. Existen diferentes lenguajes. No significa que uno sea mejor que el otro, no. Cada quien hace para algo. Python tiene una evolución padre. Sus, su competencia teóricamente es Java eh, y viene referente de C Sharp, C, etcétera. Tiene una manera estructurada, orientada a objetos y también de eventos. Entonces, Python tiene esa robustez que puede obtener códigos de distintas formas. O sea, ustedes pueden ver lenguajes de programación, no, programas hechos en Python que a lo mejor puedes mover un robot en la luna. No estoy exagerando. Eh, También ustedes pueden ver que puedes programar con Python que se prendan o enciendan las luces de la casa, ¿no? Que ese tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque te comunicas a un puerto y le dices, actívate. O mandar una señal que prenda un foquito. Así de simple. La programación de objetos está definida para los objetos, para las cosas comunes, pero entonces nos hace a los programadores pensar como cosas comunes. Es decir, si yo voy a desarrollar un software, el cual va a ser para venta de computadoras, entonces tengo que decir, ok, voy a vender monitores y entonces voy a ver la clase monitores. Y la clase monitores, pues existen muchos monitores. Entonces, ¿de qué formato van a ser? Ah, pues van a ser formato wall, ¿no? Formato muro. Son monitores que no tienen solo la señal de percepción HDMI y nada más. No puede agarrar canales, nada. Entonces, es una especialización. Vamos a hacerlo más mortal. A lo mejor no conocemos cuestiones de monitores. Voy a hacer una mueblería. Entonces las sillas no todas son iguales, no son para el mismo uso. La silla de su casa, la silla donde ahorita están sentados, la silla de la oficina, la del trabajo, la del jardín, todas son sillas, pero tiene características diferentes. Características es igual a variables. Y entonces a lo mejor qué variables puede tener. Ah, pues material. ¿Para qué está hecho? ¿Intemperie o adentro de oficina? ¿No? A lo mejor son de intemperie como las de Yaliscali. No, Tlahuizcalpan. Y están forradas con una pintura especial que ustedes se sientan y no se calienta, ¿no? O a lo mejor no, son como las que están enfrente, no, las que son de puro cemento, pues también son sillas. Las del salón, ah, pues son de plástico con soporte de aluminio o de metal. O la de su casa, a lo mejor son de madera o tiene incrustaciones de algo. Si se dan cuenta, todas esas variables significa que son modificaciones entre una y otra, pero la característica principal es silla. Y entre todas ellas va a tener en común las variables. Y ahora, ¿qué significan los métodos? Son las funcionalidades. Diagrama de métodos o de clases. El diagrama de métodos lo que va a hacer es cómo voy a interrelacionar el humano o los humanos con el software. Y entonces ahí cae ese diagrama que vimos para ver cómo va a tener relaciones mi programa. Voy a tener jerarquía de clases, no todas son iguales. Y voy a tener algo que se le conoce como herencia, cosas superiores o no superiores, que tienen algo en común, como lo que ahorita les ejemplifiqué,
lo de el cliente y el usuario del banco, que ambos tienen las mismas características como persona, que ese sería mi clase padre, y mi clase hija serían las especializaciones. Esa es la jerarquía de clases. No todos los lenguajes orientados a objetos lo permiten o tienen un máximo de qué se puede permitir o máximo de herencias. El objetivo del orientado a objetos es tener todos los modelos del mundo real para que pueda funcionar. Mi principal objetivo en orientar objetos es reutilización de código. Ojo, no es lo mejor, es una opción la programación de objetos. Ya vimos que existen paradigmas. El paradigma orientado a objetos nos ayuda para obtener las características del mundo real y hacerlo software. Pero si a mí nada más me va a interesar, ahorita les dije, y voy a encender un foquito, o sea, no voy a hacer una programación de objetos para prender un foco, porque nada más tengo que decirle a la variable uno o 0. Es demasiado. Y orientar objetos nos va a servir para darle mantenimiento al software, que pueda tener una evolución el software. Voy a tener una fase de análisis. ¿Cómo voy a hacer el software? Ahorita como lo estamos haciendo es, analizo qué es lo que quiero, lo diseño, ya me pongo a programar. Entre la programación y el diseño, voy a empezar a implementar, a resolver, y eso se le conoce como el modelo ágil, como en lo que una conferencia los invité a ver, que era de videojuegos, y estaban charlando de el modelo ágil. Retomando nada más tantito eso, el modelo ágil, a diferencia de la programación de hace 10 años o 20 años, antes era de, sí, me contratas como programador, espérame un año y te lo entrego. Pasaba el año y ¿qué creen que pasaba? No entregaban mucho o no lo que necesitaban. Cuando vimos la clase de problema más la propuesta es igual a la solución, no todas son exactamente iguales, porque a lo mejor yo que quiero solucionar me especializo mucho en lo visual y no soluciono el problema. Entonces no llego a determinar lo que tenía que resolver. Ahora, ¿qué sucede con este mantenimiento y modelo ágil? Yo hago lo más rápido posible y me dice el usuario, sí, avanza, sí, avanza, sí, avanza, sí, avanza. Y eso está padre, porque ya vas teniendo una solución rápida. No de decir, me voy a tardar 2 meses, un año, para que me digas, no me gusta, sino más bien, ok, te lo entrego mañana y dime, avanzo o no? Ese es el modelo ágil. Cuando apareció hace como 5 años, no fructificó mucho por ese aspecto, porque ya estaban, venían de la escuela de hay que planearlo, analizarlo y después hacerlo, y ya no resolvía. Pero aquí la parte interesante que agarran estas tres características: análisis, diseño e implementación. Entonces van resolviendo mientras que van analizando. Y cuando ven la implementación dicen, no, eso no se puede hacer. Y bueno, en particular, modelo programación de objetos disipa las barreras entre el qué y el cómo. ¿Qué va a hacer o cómo lo va a hacer? Generalmente la programación de objetos, ya como lo hemos visto tantito, se hace un modelado y se hace el modelado con respecto a UML. L- los conceptos de orientados a objetos que habíamos ya visto es en esencia estos. Es programación orientada a objetos, pero mi objeto es mi variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues las características perfectas de la clase para generar muchos objetos. Lo que yo les decía coloquialmente hago moldes de galleta para hacer muchas galletas perfectas, pero tengo que ver cómo hacer las características de la clase. Por eso ahorita en los diagramas que les coloqué, uno principalmente es el diagrama de clases, para ver qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que se hace originalmente en Orienta Objetos? Tengo que abstraer el problema
Encapsular para nosotros está trivial. Ok, yo quiero mi clase alumno y las cosas que necesita el alumno las debe tener. De las cosas principales que quiero que aprendamos en orientado a objetos es la modularidad. Significa que voy a tener que hacer mis métodos pequeños, que entienda rápidamente, que diga, ah, quiero mostrar, quiero imprimir, quiero leer, quiero solicitar. Entonces, cosas muy, muy pequeñas, para que si yo encuentro errores, rápidamente encuentro el método y lo modifico, le doy mantenimiento y ya soluciono. Jerarquizar es lo que vamos a aprender el día de hoy, es cómo va a estar la herencia. Tipos de relaciones que hay actualmente. La asociación significa que voy a tener clases que van a tener comunicación. Por ejemplo, si hiciéramos el de sección escolar de aquí de la UNAM, de ciencias, mi, mi clase alumno debe tener mucha relación con la clase grupos, porque tiene que solicitar, el alumno solicita grupos, el alumno solicita grupos y ese grupo ya está asociado, el grupo, a un salón. Entonces, esa es la asociación. ¿Qué cosas me va a resolver? Por ejemplo, en un modelo encapsulado, pues dices, yo nada más quiero un grupo, ya que me pongan el maestro y el salón, pues debe de venir ahí. No voy a andar yo escogiéndole el salón a Cobian, sino simplemente voy a decir, quiero tal grupo a tal hora. Ah, viene con un profesor y esperemos que también un salón. Entonces, ya con eso, pues ya da una solución. Herencia es la especialización de clases. Agregación es lo que hemos visto en listas, que yo genero una clase y simplemente la introduzco una lista y puedo tener muchos objetos dentro de esa lista, que esa es nuestra manera óptima. Ya cuando lleguemos a manejo de datos se van a dar cuenta que Google es muy inteligente porque hace algo llamado mapas. Conmigo en este curso les enseño un programa de mapas. El mapa es una lista, pero en dos dimensiones, como si fuera un super Excel, ¿no? Ese se ve más claro en manejo de datos. Aquí nada más fue de, ah, ok, tenemos una lista, pero si yo necesito renglones y columnas, entonces necesito algo mucho más fuerte. Este, hay un tema que se llama pandas y ese es manejo de tablas, ¿no? Se va a tocar tantito para obtener la información de archivos, ¿no? Instanciación es lo que estamos viendo ahorita en herencia. Mm, A lo mejor yo digo, quiero generar un director, quiero generar un cliente, pero aquí yo no tengo ni nombre, ni CUR, ni dirección, ni teléfono, ni mail. Pero cuando yo hago una instancia de mi clase persona, simplemente la heredo. Entonces, herencia es hacer llamada con una palabra que se llama base. Este base lo que va a hacer es decir, oye, yo quiero llamar a mi constructor de mi base persona que me obtenga toda esta información. Y ya, así fue, rápido. Entonces, la instanciación es la generación de objetos de clases superiores o de la misma. La programación de objetos, como ahorita hemos visto, existen diagramas. Nosotros hemos visto nada más los estáticos. Los dinámicos no está dentro de lo que se hace aquí en México del MOPROSO, pero existen, ¿no? Los dinámicos es como, ah, ok, me voy a conectar al servidor. ¿De dónde? Ah, pues el de Amazon, porque ahí puedo implementar una base de datos y ese servidor, como yo voy a vender productos en Dubái o en Emiratos Árabes,
Entonces me conviene que el servidor esté de Amazon en zona de árabes para que sea mucho más rápido. O de que, ok, no, voy a tener dos instancias. Necesito una en Arabia y otra en Estados Unidos. Yo las voy a controlar desde México. Entonces necesito dos instancias, dos servidores, pero que funcionen en su localidad para que sea más rápido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando hacemos una búsqueda? Nuestras búsquedas, si yo busco algo en internet, me va a referir solo a lo local, a menos de que yo le diga que no quiero que me localice, sino que haga una búsqueda internacional, ¿no? Como cuando buscan películas en Netflix, pero no están categorizadas en México y dicen, no, yo quiero ver películas hindús. Y cuando lo ves en México dices, no, no está permitido, porque los hindús tienen su propio régimen y ahí tienen sus propias películas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, o simular que vives en otro lado, o comprar el servicio del otro lado, ¿no? Y esa es una cuestión dinámica. Si se dan cuenta, por eso no lo vemos en esta parte de la materia. Ok, retomando, una clase tiene una instancia y una instancia es la declaración de sus variables y los métodos, al menos el constructor, que obtenga su propia información. Cuando yo dibujo una clase, obligatoriamente debo colocar el nombre de la clase, los atributos o variables y las operaciones que son funciones o métodos. Puede tener esta característica. Ah, ok. Mi clase y entonces cómo se va a comportar como objeto. Cuando yo empiezo a abstraer mi programación, es qué es lo que va a resolver. Vamos a pensarlo simple. Nosotros como programadores, print, ¿cómo funciona? ¿Quién sabe? Está abstraído. Sabemos que si yo le digo print, me va a imprimir el texto que yo le mando en los paréntesis. Si ya empiezo a analizar, los paréntesis significa que le voy a mandar un mensaje y ese mensaje lo va a cachar y lo va a imprimir en pantalla. Yo puedo heredarlo, sí. ¿Se acuerdan cuando colocamos print y después una F, que le mandamos un formato? Ahí yo estoy modificando mi estructura de print para que lo haga como yo quiera. Ese se llama polimorfismo. Ahorita lo vemos tantito más detalladamente. Cuando yo abstraigo un problema, entonces yo puedo decir, ok, quiero hacer un carro, pero un carro como en un ejemplo que yo les di hace mucho, pues un carro puede ser un carro familiar, pero funciona diferente a un carro de un taxi, porque ese ya genera dinero. Ah, pero el carro si lo ve un mecánico, pues lo ve completamente diferente, o sea, no es su negocio, no es como el taxi, sino más bien como un cliente que le voy a arreglar algo, ¿no? Y de eso se trata la encapsulación. ¿Cómo funciona el auto? Yo solo sé que le apachurro un botón o le doy vuelta a la llave y se va a encender. Toda la estructura de que le mando gasolina a los inyectores se lo manda a la bomba genera una reacción, estalla, mueve los pistones, etcétera, 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 y todo lo demás, y necesita batería y necesita cableado y etcétera, está encapsulado, ¿no? No es algo tan trivial para alguien que no sepa mecánica, ¿no? Y entonces eso pasa lo mismo con la encapsulación dentro de la programación. ¿Lo tengo que hacer fácil para el resto del mundo? Sí. ¿Cómo yo lo hago? No, esa parte yo la desarrollo. Ustedes ahorita están trabajando en equipo. Esa es una parte como muy práctica, que eso sí funciona en el mundo ordinario. No es un programador contra un problema enorme. Actualmente es un ingeniero de software o actuario o matemático aplicado que tiene su equipo atrás de programadores. Ustedes como ingenieros de software dicen, oye, este es el problema, te hago todo el diseño,
todo el diagrama UML. Ya cuando vean manejo de datos, también hacen su diagrama entidad-relación y dicen, ok, aquí están los datos, así los voy a dar de los archivos o de las bases de datos, así va a estar el programa para el usuario y lo va a resolver. Y esa es la propuesta del encapsulamiento, ¿no? Una interfaz independiente de todos los datos. Ok, la modularidad es, estrictamente hablando, son los métodos o funciones de cada aplicación. El método más importante va a ser nuestro main, como lo que les había dicho, es nuestro director de la orquesta, el cual va a estar manipulando. Y ahorita lo que yo les he enseñado es de que debe de haber un menú y ese menú me va a solucionar cualquier problema. ¿Por qué debe de existir un menú adentro de un while? ¿Cuántas veces quiero que se ejecute el código? No sé. ¿Cuántas veces el usuario se le va a antojar solo una vez? Pues no creo. Hicimos tanta cosa como para que los ejecute una sola vez. No, a lo mejor primero le digo, ¿sabes qué? Quiero que me leas del archivo o de la base de datos tal cosa. Entonces necesitas una parte de lectura. La otra parte, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, pues procesar. ¿Qué quieres procesar? El resultado va a ser algo que se va a imprimir en pantalla, se va a almacenar. Entonces ahí ya hay otro paso más. De las partes más importantes. Ahorita su software que están haciendo hace una pequeña simulación. Significa que no nos dieron el dinero en el banco para decir voy a apostar en bolsa. No, simulamos apostar en la bolsa. Ah, nos dieron la autorización de chocar 20 autos para ver cómo se estrellan y qué parte es la más débil. No, lo hacemos vía software y decir, ok, tiene tal fuerza el metal, tiene tal fuerza el objeto que se va a estrellar, etcétera. Y entonces es otra opción muy particular. Entonces, la simulación es una de las tres que yo consideraría más importantes de la programación. Otra es lo que se está haciendo, ciencia de datos, que leamos la información que no está trivialmente preguntada. O sea, no vamos a nosotros, de verdad, no vamos a entregar un de que, utiliza un Google Forms para preguntarles nombre, edad, carrera y decir, pues recogí 100 datos, de los 100 datos, 20 son mujeres, 80 son hombres. Pues no, sino más bien, a lo mejor, ok, de esta cantidad de mujeres viven en Ciudad de México, todas, bueno, y de ese lapso, un porcentaje vive cerca de Ciudad Universitaria. Y de ese porcentaje, los que viven de Ciudad Universitaria no vivían en la Ciudad de México, vienen de otro estado. Y de los hombres, tal cantidad tiene trabajo y entonces tiene una parte del tiempo estudiando y otra parte trabajando, por decir algún ejemplo. Eso ya es ciencia de datos, que eso técnicamente es lo que hace el actuario con análisis de información, o sea, no va a leer un Google Forms, eso está chafa, ¿no? Está padre para la primaria, secundaria, prepa. Aquí vamos a empezar a ver cómo solucionar, ¿no? Ya después les van a tocar materias muy, muy interesantes que les van a enseñar ese tipo de cosas más a fondo, ¿no? En estadística, en probabilidad, en toma de decisiones, riesgo, etcétera. Investigación de operaciones, ¿no? Todas esas se van a enfocar en eso. Aquí conmigo van a aprender a programar y vamos a detectar ese tipo de pequeños huecos que nos van a dar soluciones. ¿Ok? Este, mm, la jerarquía en particular nos va a ayudar a la situación de herencia, es qué elementos voy a tener arriba de otro.
Puedo tener herencia simple, significa que nada más va a ser 1 a 1, y herencia múltiple. Voy a colocar algo vaciado aquí. Aquí la ando buscando. Aquí, por ejemplo, tengo un animal, el cual tiene modificaciones. Eso es la herencia y en particular el polimorfismo. La herencia simple, pues podría ser como de un animal a otro. En nuestro caso, ok, les enseño esto no, nos vemos mañana. Este, sí, ya son las 2. Profe, Sí, dime. ¿podría quedarme ahorita a hablar un ratito con usted? Sí, claro. Bueno, mientras tanto, los demás, nos vemos el día de mañana. Hoy iniciamos con la parte de teoría de herencia. Mañana ya vemos la parte práctica y lo de la programación, pues mañana lo platicamos. Que tengan muy bonita tarde. Voy a dejar de grabar y de compartir. Gracias, profesor. Buenas Gracias, tardes. profe.